Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. El ser humano no necesita cosas, realmente necesita es unirse con Dios Padre. Y ese es realmente todo el objetivo de todo esto. Cosa que pues no le prestamos mucha atención porque pensamos que pues bueno, pues si tenemos estas cosas o tenemos la otra, entonces vamos a ser felices y así sucesivamente. Aquí no se trata de entender, les pongo una comparación sencilla. ¿Acaso tu mano necesita entender tu cuerpo para ser parte de la mano? ¿O qué es lo que hace que realmente esa mano esté unida allí? ¿Y qué pasaría si esa mano se despega de tu cuerpo? ¿Qué pasaría? ¿Necesitaría estudiar? ¿Necesitaría hacer algo para volver a unirse al cuerpo? ¿O qué pasaría allí realmente? Es muy parecido todo esto en unión con Dios Padre. Igualito. O sea, no hay nada diferente. Dios Padre tenía un interior, mas no un exterior. Él se exteriorizó de acuerdo a su mente, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su mente. Y todos nosotros somos precisamente el producto de su mente. ¿Qué pasó? Que este pensamiento, que somos nosotros, salió volando y se quiso ir solo por allá y hacer sus cosas a su manera. En algún rincón de la galaxia, en algún rincón del universo, estamos allí tratando de supuestamente estudiar, aprender cosas del uno del otro, supuestamente para poder llegar a ser como Él. ¿Acaso no sería más lógico buscar de Él para poder lograr algo de Él? Porque es que el problema es que la humanidad, pues bueno, está buscando aquí y allá y todo eso, ¿no? Y cuando llegan los maestros de Dios, que son realmente ese regalo de Dios para mostrarte el camino, entonces tú los desechas. ¿Te das cuenta? Claro, la gente piensa a veces que con leer es más importante, ¿verdad?, que los maestros. Ahora, esto no quiere decir, por favor, y quiero que no lo malinterpreten, que no deben leer. Claro que sí, ya les he dicho que por lo menos deben leer unos 10 minutos diarios, ¿verdad? Entonces quiero que esto tampoco se malinterprete. Hay que leerlo porque es importante tener una conciencia y tener más o menos una idea de todo esto para cuando nos hablen estas cosas, entonces podamos entender, o más bien podamos saber todo esto, ¿sí? En el momento del cerebro, pues claro, con el cerebro tenemos que entender cosas, pero en la vida espiritual no se entienden las cosas. Tú estás engranado realmente a ellas y es diferente. ¿Ven? Y eso es precisamente por lo cual no insisto tanto en que sean intelectuales. De hecho, Jesús dijo que Él no quería producir personas intelectuales ni religiosas, sino de verdad hijos de Dios. Y eso es algo que también pues yo practico en esta tierra con ustedes. Lo practico y lo hago. No me interesa ni volverlos a ustedes vendedores ni de Biblia, ni de libros, ni de nada. No me interesa, porque no es la espiritualidad. Claro, estas cosas están allí para mostrarnos cosas importantes, para todo eso, pero la verdadera espiritualidad no consiste en eso. Pero tienes que saber algo de eso también. Quiero que lo entiendas. La verdadera espiritualidad no es eso. Pero tienes que saber algo de eso. O sea, en otras palabras, la verdadera espiritualidad no es tu cuerpo, pero necesitas un cuerpo. La verdadera espiritualidad no es carne y sangre, pero necesitas de carne y sangre para que puedas entender lo otro, pero no es eso, ¿verdad? Entonces es más o menos igual lo que quiero decirles con todo este tipo de cosas. Muy bien, hoy vamos a hablar de la necesidad. ¿Existe realmente la necesidad? O sea, necesitamos cosas. La madurez social equivale al grado en que el hombre está dispuesto a renunciar a satisfacer, ojo lo que está diciendo, a satisfacer sus meros deseos pasajeros inmediatos para mantener esos anhelos superiores cuya obtención por medio del esfuerzo proporciona las satisfacciones más abundantes del avance progresivo hacia objetivos permanentes. La madurez social es equivalente al grado en que el hombre está dispuesto a renunciar a satisfacer sus meros deseos pasajeros inmediatos. ¿Para qué? Para mantener esos anhelos superiores cuya obtención por medio del esfuerzo proporcionan las satisfacciones más abundantes de avance progresivo hacia objetivos permanentes. Pero el verdadero distintivo de la madurez social es la buena voluntad de un pueblo para renunciar al derecho de vivir satisfecho y en paz bajo las normas que promueven la facilidad, que promueven todo lo que es la felicidad, la alegría, el amor y todo ese tipo de cosas desde el punto de vista humano. Es el verdadero distintivo de la madurez social
Eso es la buena voluntad de un pueblo para renunciar al derecho de vivir satisfecho y en paz bajo las normas que promueven la facilidad, basada en el aliciente de las creencias establecidas, de lo que el hombre tiene por máximo y de las ideas convencionales, para perseguir el aliciente inquietante y que necesita energía, de las posibilidades inexploradas de alcanzar los objetivos no descubiertos de las realidades espirituales idealistas, no descubiertos. Es bien importante saber que nosotros mismos nos inventamos una cantidad de cosas, como dicen allí. Nosotros estamos listos para buscar las cosas que supuestamente están frente a nuestros ojos y eso nos hace feliz. Y eso podemos lograrlo. Y eso son cosas fáciles porque cualquier animal lo puede hacer, ¿verdad? Pero en nuestro caso, como hijos de Dios, tenemos que ir un poco más allá. ¿De verdad nosotros necesitamos cosas? ¿De verdad sí necesitamos cosas? Pues bueno, el tratar de necesitar cosas es una ilusión. Y eso es una ilusión que tiene que ver con la necesidad. Yo necesito esto, yo necesito lo otro, y al cabo del tiempo tú te das cuenta que no necesitabas nada. ¿Existe la necesidad en el universo? ¿Existe eso? ¿O qué es lo que pasa? Resulta que, recuerden muy bien lo que hizo Lucifer. Cuando Lucifer se separa, él empieza a tener ciertas necesidades. Bien, y lo hace precisamente por ciertas necesidades. Necesitaba comprender, necesitaba hacer, necesitaba muchas cosas, y por eso decide hacer las cosas a su manera, el cual el hombre le siguió el paso y seguimos allí. Y mira que esta, aunque es una ilusión de que necesitamos cosas, porque es una ilusión, se puede decir la más grande de todas. Esta es una de las más grandes de todas, la que tiene al mundo rodando como lo tiene rodando. Y en esta ilusión tan grande se basan todas las demás, porque realmente hay otras muchas ilusiones dentro de este proceso. Todo lo que experimentes en la vida, todo lo que sientes momento a momento, está simplemente arraigado en esta idea y en los pensamientos que, lógicamente, te inspira. Pero no hay nada más. No está Dios de por medio allí. Simplemente tú piensas que necesitas ciertas cosas y empiezas a buscarlas. No sé si ustedes se han dado cuenta de que a veces compran algo pensando que lo necesitaban y al final termina archivado por allá en alguna parte que no necesitaban realmente. ¿No se han dado cuenta de ese tipo de cosas? Me imagino que ese tipo de cosas lo habrán visto ustedes y lo han vivido, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando vivía en el campo, que me parece muy hermoso ese tipo de cosas. Allá habían muchas cosas que no existían hoy día, ¿verdad? Y toda la gente podía vivir de una manera bien. Todas las personas podían vivir de una manera muy bien. Realmente no hacía falta nada. Las necesidades las fuimos creando después. Y ya, les aseguro que si ustedes fueran trasladados al campo, ya ustedes no podrían vivir porque necesitan ciertas cosas. En otras palabras, ustedes se volvieron adictos a ciertas cosas y las necesitan realmente. No que se necesita tal cosa porque es que la piel se necesita tal cosa, porque es que el cabello se necesita esto, porque tal otra, porque tal otra y porque tal otra. Realmente ustedes se han convertido, ¿sí?, en una máquina de consumo. Un consumo que de todas maneras otras personas sacan un muy buen beneficio. Y a raíz de todo esto existen aquellas personas que son ávidas, ¿verdad? Muy ávidas. Aquellas que te dicen y te venden todo un curso o todo un libro de cómo hacer dinero. O aquellos que te leen el tarot y te dicen que pues tú te vas a ganar este y este tipo de cosas. Claro, ellos te cobran por esa consulta y de pronto te dan algún consejo. Pero ¿por qué ellos no son tan millonarios como ellos proponen? Porque se supone que deberían de ser muy millonarios. Aquellos que inventaron el libro para hacer dinero, ¿por qué no lo tienen? ¿Qué pasa allí, verdad? Sencillo. Porque no es verdad. ¿Se dan cuenta? Esas necesidades no son ciertas. Pero como tú la crees, pues entonces tú vas y le compras el libro y claro que el otro pues consigue dinero a costa suya. Pero usted está convencido de que al comprar el libro se va a volver millonario. ¿Se da cuenta? No tiene sentido. O la persona que hace la crema para la cara, ¿verdad?, para que tenga una piel sedosa y sin embargo la piel de él parece una roca. Pero bueno, él inventa eso. Y pues claro, tú quieres tener la cara de esa manera, muy hermosa. Entonces claro, compras la crema a muy alto precio. Claro, porque tú lo vas a lograr. Pero resulta que no sucede. ¿Por qué sucede este tipo de cosas que dan la fórmula secreta para algo, pero ellos no lo son? ¿Qué pasa allí? Las necesidades, ¿verdad? Como tú estás sediento de necesidad de algo, entonces pues claro,
partes de ese punto y empiezas a comprar todo lo que sea porque tú lo necesitas, He escuchado y he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas que es que me muestran y me dicen la necesidad de lo que necesitan. Quiero que le presten mucha atención a este tipo de síntomas. Hay personas que son expertas en decir qué necesitan, ¿verdad? De que necesitan y lo mejor para hacer las cosas mejor. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando pintura, me metí en ese cuento de la pintura y me di cuenta de algo muy importante. Y es que en aquel tiempo aquellos pintores pues no tenían la empresa que hoy día sacan los óleos y bueno, las empresas muy costosas. No las tenían y sin embargo hicieron y pintaron los cuadros más famosos del mundo. Igual hoy día pues todavía existen esos cuadros. ¿Con qué lo pintaron? Bueno, pues ellos utilizaban pigmentos de piedra, pigmentos de árbol, pigmentos de semillas, bueno, en fin, de lo que fuera, iban utilizando todos estos pigmentos y iban haciendo sus pinturas. ¿Con qué las disolvían? Con clara de huevo. Imagínate, clara de huevo. O sea, ¿qué es esto? No me puedo imaginar, ¿verdad? Pero ellos lo hacían de esa manera. Y hacían sus cuadros, pintaban sus cuadros. Y son cuadros que no han pasado de moda. Pero hoy día, claro, si tú no tienes pintura que se compra en cierta parte y de cierta marca, pues tú no eres pintor. ¿Por qué? Porque no eres pintor, no puedes. En aquel tiempo no habían pinceles como hoy día los hay. En aquel tiempo cogían simplemente un mechón de la señora o de un animal o de lo que fuera, lo amarraban y con eso pintaban. Y hacían cosas muy interesantes. ¿Qué es lo importante realmente? ¿Es el genio de la persona o es el material, verdad? Es muy interesante analizar este tipo de cosas. ¿Ellos necesitaban realmente de la marca? No necesitaban de la marca. ¿Se dan cuenta? Solamente lo que estaban necesitando, o más bien lo que ellos podían usar, era lo que tenían a su alcance y utilizaban su genio y hacían muchas cosas. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese tipo de personas que necesitan algo? Por lo menos una prenda de vestir. Necesitan, pero es que la necesito, porque es que si no la tengo me voy a morir. Y la tienen y al otro día están cambiándola. Y la van y la cambian por otra. No al otro día. Bueno, al otro día sí, van y la cambian por otra. Y después tienen esa y dicen, no era eso. Y van y lo cambian por otra. Y después dicen, no, eso no era. Y van y la cambian por otra. Y así sucesivamente se lo pasan un mes cambiando de prenda porque no saben qué es lo que quieren. Estas personas tienen un problema muy grave, bueno, y hay que tener mucho cuidado. Si tú sufres de ese síntoma, cuidado. Vas por el camino que no es correcto y por ese lado no vas a encontrar a Dios. Porque tienes una mente dividida, una mente que no decide, una mente que tiene problemas severos. Bien, si tú eres de este tipo de persona, estás jodido. Y hay que buscar ayuda de verdad. Nosotros tenemos que ser muy cuerdos en nuestras cosas y darnos cuenta qué es lo que realmente necesitamos. Si sabemos realmente y nos damos cuenta, es que no necesitamos nada. Bien, en el universo la necesidad no existe. En el punto espiritual la necesidad no existe. O sea, no existe realmente. Uno necesita algo solo si exige un resultado desde el punto de vista personal. Si yo exijo un resultado desde mi punto de vista personal aislado de Dios y de todo, pues claro que yo necesito muchas cosas. Entonces la necesidad existe solo desde allí, pero no desde la totalidad, porque no se necesita realmente. Y si uno se da cuenta, la creación de Dios no exige un resultado concreto. ¿Se dan cuenta? No exige un resultado concreto, analícenlo. ¿Acaso la naturaleza, si ustedes se dan cuenta, los campos y todo eso, necesitan algo? No necesitan. Tal cual como es, está muy bien. ¿Cuándo es que hay problemas? Pues cuando el hombre mete mano a sus necesidades. Bien, el universo no exige un resultado concreto. El universo es el resultado realmente. La vida es el resultado. La vida no necesita nada, la vida es el resultado. Asimismo, la necesidad no existe en la mente de Dios. ¿Ustedes creen que necesita Dios algo en su mente? ¿Será que hay necesidad en la mente de Dios? Y si no hay necesidad en la mente de Dios, ¿por qué hay necesidad en tu mente? Entonces tú me vienes a decir, no, pues porque yo soy imperfecto. Muy bien. ¿Y cómo se logra esa compleción o esa perfección de Dios en ti? ¿Te has preguntado? ¿Qué dirías tú? Pues simplemente, ¿cómo puedo lograr ser perfecto como Dios es perfecto? ¿Verdad? Pues yendo a la biblioteca, aprendiéndome todos los libros de memoria, de pronto estando en una religión, ¿verdad? Siendo el mejor diezmador, haciendo todos los rituales que se digan en la iglesia, haciendo penitencias y todo eso. Seguramente así voy a ser igual que Dios.
Pero yo me pregunto, ¿acaso Dios fue a esas bibliotecas? ¿Acaso Dios hizo todo ese tipo de cosas? Es decir, ¿Él se preparó de esa manera? Claro, con esto no quiero decir que no lo dejan hacer ustedes, ya les dije. La espiritualidad no es carne ni sangre, pero necesitas de la carne y la sangre, pero no te puedes quedar allí. Eso te sirve como punto de partida. Pero ¿qué es lo que realmente hay que hacer? ¿Verdad? Entonces, Dios Padre no tiene necesidad en su mente. ¿Y tú qué eres realmente? Pues que tú eres un pensamiento de Dios, tú eres también el producto de la mente de Dios Padre. Dios solo necesitaría de algo si Él exigiera un resultado preciso. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es que el resultado preciso es que Él dijo, sean perfectos, como mi Padre en el cielo es perfecto. Bien, perfecto, muy bien. Dios no exige ningún resultado concreto. Dios produce todos los resultados. Entiendan, Dios produce todos los resultados. Si Dios necesitara algo para producir un resultado, a ver, yo pregunto, ¿dónde lo encontraría? ¿Dónde trataría Él de encontrar ese resultado? Porque es claro que nada existe fuera de Él. Porque es claro que todo es Dios. Entonces, ¿dónde estaría ese resultado? ¿Dónde Él lo buscaría? Realmente Dios es todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será y todo lo que es ahora y siempre. Él es todo eso. ¿Dónde lo buscaría entonces? Bueno, y llegando a esta conclusión, ¿dónde tú lo buscarías entonces, verdad? Pues en esa fuente divina. Allí es donde debes buscar. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿y ahora cómo hago para ir hasta allá, hasta el cielo? Porque Dios está en el cielo, ¿verdad? Pues no, Dios está en ti. Dios está por doquier. El día que tú despiertes, encontrarás y escucharás la voz de Dios en toda parte. Escucharás que Dios te habla a través de cualquiera y te darás cuenta de verdad que estás en un completo manantial de información divina. ¿Por qué? Porque no existe nada que no sea Dios. Y ustedes dicen, bueno, ¿y esa persona que me hace daño? No es de Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué piensas tú así? ¿Que no es de Dios? Pues porque tú estás separado. Si tú estás separado, entonces esa persona no es de Dios. Y si tú estás separado, nadie, excepto los que tú quieres que sean parte tuya, no serán parte tuya. ¿Te das cuenta? Allí es donde tú tienes enemigos. Allí es donde esta persona no me cae bien. Donde hasta aquí la voy a tratar. ¿Por qué? Porque me ofendió. Porque me dañó. ¿Verdad? Entonces ahora sigue tú tu vida y yo sigo la mía. O sea, es decir, se separó aquí. Hizo dos vidas diferentes cuando la vida es una. La vida y la muerte no tienen nada que ver. Bueno, no están unidas. La vida es real. La muerte es una ilusión. Y ustedes dicen, pero ¿cómo que la muerte es una ilusión? Si al fin y al cabo yo veo que alguien se murió. Pero no es así. La muerte es una ilusión. La vida es real. La vida se manifiesta de muchas maneras y se está manifestando. Y cuando hay una muerte, la vida se está manifestando de forma diferente, pero realmente no hay muerte. Ya les puse la comparación. Tú vas, por ejemplo, al bosque y encuentras allí hojas pudriéndose, árboles caídos, otros vivos, supuestamente, que tienen hojas verdes, y unos que se están descomponiendo, incluso cuerpos en descomposición. ¿Y qué decimos? Ese que tiene hojas verdes está vivo y aquel está muerto. Pero vamos a analizar esto con más cuidado. Miremos en forma microscópica a ver si dentro de eso hay muerte. No, hay vida. Hay microorganismos. Hay una cantidad de cosas que están mostrando. La vida se está expresando de forma diferente. Pero la vida es vida total. Pero el sentido de mí como persona que estoy viendo las cosas de forma diferente, entonces veo que hay muerte. Muerte por doquier. No. No es así. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué veo que eso es así? Pues porque yo solamente veo lo que veo y me parece que eso es lo que es. Pero realmente no es así. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué entonces habla de muerte segunda? Pues está hablando de muerte segunda es porque tú como hijo de Dios en esta tierra, como hijo de hombre, pues no pudiste hacer las cosas. Nada más, como experiencia, no pudiste hacer las cosas. Y claro que ahí sí no pudiste llegar a nada. Claro que sí. Es decir, llega a ser
hay una palabra tan clave y tan maravillosa y tan perfecta y tan profunda y tan llena de sabiduría que dice, llega a ser como si nunca hubiera sido. O sea, es que nunca fue. Y llega a ser como si nunca fue. Como si nunca fue, pues que nunca fue. Así de sencillo. Tal vez esto ustedes lo puedan comprender de una manera diferente si usan la palabra vida en lugar de Dios. Bien, estas dos palabras, tanto vida y Dios, se puede decir que son lo mismo. De modo que, si lo vemos desde ese punto, no va a alterar ningún significado, simplemente aumentará la comprensión de ustedes si analizan muy bien este tipo de cosas. A ver, todo lo que existe, como les digo, es vida, como ya les vengo explicando. Si la vida necesita algo para producir un resultado, escuchen muy bien, ¿en dónde obtendría la vida eso que necesita para lograr ese resultado? Nada existe fuera de la vida. Si la vida tratara de buscar algo para lograr un resultado como vida, ¿verdad? ¿Dónde la iría a buscar siendo que todo es vida? La vida es vida y ella se manifiesta de diferentes maneras en la materia. Es más, un planeta puede estar dotado de vida y sin embargo no haber ningún ser viviente. Pero la vida es así. Y ella empieza a manifestarse. Al poner la vida en un planeta, ella empieza a manifestarse de diferentes formas. Pero la vida es vida. La vida es todo lo que es nada más. Todo lo que fue y todo lo que será. Porque es la vida. Porque Dios es vida. ¿Qué es entonces lo que estamos haciendo aquí? ¿Quiénes somos realmente? Bueno, pues estamos haciendo una experiencia. Pero no podemos hacer una experiencia separados de la totalidad. No podemos hacer una experiencia como yo y tú allá y yo acá y necesitando cosas. Dios, vuelvo y digo, no necesita que ocurra nada excepto lo que ocurre, porque así es. Y entonces dicen ustedes, bueno, entonces no hay nada que hacer. No, desde el punto de vista humano, como lo hace, no hay nada que hacer realmente. La vida no necesita que ocurra nada excepto lo que ocurre. El universo no necesita que ocurra nada excepto lo que ocurre. Así son las cosas realmente. Así son, no como yo, como persona individual las he imaginado, porque no son así. Mira, cuando entra la imaginación, en tu imaginación creaste la idea de necesidad a partir de la experiencia de que necesitas cosas para sobrevivir. ¿Te das cuenta? Necesitas cosas para sobrevivir. Pero vamos a suponer ahora que tú entendiste todo esto que te acabo de decir. Supón que no te importa vivir o morir, porque es que no te importa morir o vivir. Si te lo ves desde un punto de vista, es diferente. ¿Acaso a Dios le importa vivir o morir? ¿Verdad? Pero supón que a ti no te importa eso, vivir o morir. Entonces, claro, ¿qué pasaría entonces allí? ¿Qué necesitarías si tú supieras claramente que no necesitan morir ni vivir? Pues nada. Nada, ¿verdad? El problema vino precisamente con Lucifer. Y tú le creíste. Y tú le sigues, vuelvo y digo, le sigues el paso. Supón que fuera posible que lo que vivieras fuera de algo o por algo que hicieras. Pues entonces estarías en graves problemas. Pero suponga ustedes que fuera imposible que lo vivieras. Entonces, ¿qué necesitarías? Pues no necesitarías nada. De modo que esta es la verdad acerca de ti. Es imposible que necesites algo para sobrevivir. No puede evitar vivir. Si te consideras vida, eso es vida. La vida no puede morir. Hay un juego aquí en la mente. Absurdo. Lo que sí puede fallar es que tú, por enredarte en eso, no hiciste tu experiencia en esta tierra. Y te perdiste verdaderamente. Te perdiste la oportunidad de unirte con esta conciencia divina que es todo esto. Y te perdiste. Eso sí podría ser. Pero que la vida muera. No puede morir porque la vida es de Dios. Y lo que Dios es absoluto. Y no puede ser diferente. Todo lo que Dios hace es absoluto. El amor no puede ser alterado. La vida no puede morir. Y así sucesivamente. Porque es un atributo de Dios. Porque es Dios mismo. Bien. No se trata de si sobrevivirás en el universo, sino de cómo.
¿Cómo lo vas a hacer? ¿Se dan cuenta? En otras palabras, ¿qué forma obtendrás? ¿Cómo se expresará en esta tierra? ¿Cómo lo vivirás? No es tanto los sermones o las palabras que dijo Jesús que te llevan a la verdad o que te llevan a Dios, sino lo que es Él. Dice que no aprendemos tanto de los sermones de Jesús, sino de cómo vivió su vida, cómo la vivió, realmente cómo la vivió. Y ustedes dicen, sí, claro, pues Él la vivió sufriendo, la vivió todo. No han visto todavía. El Jesús que vino a esta tierra, no lo han visto, hermanos, no lo han visto. No ha renacido en ustedes y quiero que renazca. En otras palabras, ¿qué forma adoptarás tú? ¿Cuál será tu experiencia? Y vuelvo y digo, no necesitas nada para sobrevivir. Y quiero que eso les quede claro. No necesitan nada, sino que han venido a algo. Entonces, claro, cuando la humanidad tiene eso en su ser, que tienes que hacer ciertas cosas para tales otras, se enreda y se pierde el gran regalo. Se pierde todo esto. Dios puso la vida a la humanidad, o no la humanidad, es que ni siquiera la humanidad. Tú entras al ritmo de la vida, o a la dimensión de la vida, el cual no debe interesarte tanto eso, porque esa dimensión no va a morir, sino qué vas a hacer tú dentro de esa vida. ¿Qué es lo que vas a hacer tú y cómo se va a manifestar esa vida en ti? Tú puedes perder, vuelvo y digo, la oportunidad como hijo de hombre de hacer una experiencia en esta tierra de la manera correcta. Estas cosas son extrañas y yo sé tal vez que dentro de su ser digan ustedes, sí, claro, está bien, pero la supervivencia, ¿sí?, es una cosa y la felicidad es otra. La supervivencia y la felicidad son diferentes. Puede que ustedes digan ese tipo de cosas. Quizá entonces imaginas que necesitas algo para poder sobrevivir con alegría. Ya he tenido ese tipo de conversas, he tenido ese tipo de pláticas con personas que me escriben y me dicen una cantidad de cosas, pero ellos están más interesados en venderme, por ejemplo, productos o llevarme a una vida libertad económica. Empiezan a venderme una cantidad de ideas de cómo hacer dinero. Es algo muy extraño, de verdad. Ya he escuchado este tipo de cosas, que se necesita algo para poder sobrevivir y ser feliz. O que solo puedes ser feliz en ciertas circunstancias. Si tú tienes esto y tengo esto, entonces soy feliz. ¿Será cierto eso? Desde el punto de vista espiritual, ¿será cierto eso? Desde el punto de vista como los maestros de Dios, vemos estas cosas, ¿será verdad? Esto no es verdad, les digo de corazón. Pero tú has creído que eso es verdad y por lo cual estás luchando. Vehementemente estás luchando. Puesto que la creencia produce la experiencia, pues has experimentado la vida de esta manera. Y has imaginado un Dios, escuchen muy bien, que también debe experimentar la vida de la manera como yo mismo la estoy viviendo. Entonces decimos, bueno, Dios va a ser feliz si tal cosa. Dios va a ser feliz si tal otra. Si tú logras, entonces Dios va a estar feliz y si no va a estar con cara triste. Pero le digo también de corazón que esto es tan falso, falso. Tanto en el caso de Dios como también para ti mismo. Porque no es así. La única diferencia es que Dios sí lo sabe, pero tú no lo sabes. Esa es la diferencia. Dios sabe este tipo de cosas, pero tú no lo sabes. Y cuando tú lo comprendas, esto que te estoy diciendo, entonces serás como Dios y entenderás esa perfección de la cual nuestro Padre Creador nos llamó y nos invitó. Sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ahí habrás dominado el arte de la vida, el arte de vivir. Y ahí es verdaderamente cuando tu vida entera cambiará en todos los sentidos, Pero bueno, sé que todavía no lo entienden. Les voy a revelar un secreto muy importante. La felicidad no es producto de determinadas condiciones. Si tú crees que la felicidad es producto de determinadas condiciones, pues entonces vas a hacer todo lo posible para ser feliz, incluso drogándote. No, la felicidad no es producto de determinadas condiciones. Las condiciones son producto de la felicidad, que es diferente. Es muy importante esto. Y vuelvo y lo repito, porque es tan importante. La felicidad
no es producto de determinadas condiciones, sino que ciertas condiciones son producto de la felicidad. Y mira que esto que les acabo de decir también aplica a todos los demás estados del ser, porque en el ser tenemos muchos estados. Por ejemplo, el amor no es producto de determinadas condiciones ni determinadas personas. El amor no es producto de determinadas condiciones, sino más bien que ciertas condiciones son producto del amor. Y podemos aplicarlo infinitamente. La compasión no es producto de determinadas condiciones. Ojo, la compasión. Sino ciertas condiciones son producto de la compasión. El altruismo no es producto de determinadas condiciones, sino ciertas condiciones son el producto del altruismo. La abundancia no es producto de determinadas condiciones, sino ciertas condiciones son producto de la abundancia. Y así sucesivamente. Todo esto constituye cualquier estado del ser, cualquier cosa que puedas imaginar o inventar, cualquiera. La verdad seguirá siendo que el estado del ser procede de la experiencia que produce. Escuchen, la verdad también funciona lo mismo. Seguirá siendo que el estado del ser procede de la experiencia y simplemente la produce nada más. Como tú no lo has comprendido, como tú has vivido equivocadamente y has pensado las cosas de otra manera, entonces has imaginado que debe ocurrir ciertas cosas para que puedas ser feliz. Y también has imaginado que Dios también aplica la misma regla, que Él también necesita ser feliz. Si Dios necesitara ser feliz, entonces no es el Dios verdadero que gobierna y rige toda esta causa tan maravillosa. Sabemos claramente que Dios es la primera causa. Dios es la primera causa, entiendan eso. Y yo les pregunto, ¿podría ocurrir algo que Dios no hubiera causado primero? ¿Que no hubiera hecho primero? Porque si Él es la primera causa, se aplica a todo. Entonces, ¿dónde estás tú? Pues quiere decir que tú no estás en el punto que debes estar, sino en forma contraria. Y si Dios es todopoderoso, ¿qué podría ocurrir sin que Dios lo decidiera? ¿Es posible que ocurra algo que Dios no pueda detener, por ejemplo? Y si Dios no es lo que detiene, Dios no es lo que decide. Dios no es algo que Dios decide. ¿Se dan cuenta? Aunque realmente no es así, porque Dios lo ha hecho realmente de esa manera, y Dios sí decide, y ha hecho las cosas de esa forma, solo que nosotros nos hemos inventado una cantidad de cosas, pensando que necesitamos esto y lo otro. Sin embargo, ¿por qué habría de elegir Dios que sucedieran ciertas cosas, cierto? Para que lo hicieran feliz, o para que lo hicieran infeliz. ¿No será más bien que esto será una invención de la humanidad? La verdad es que nada hace infeliz a Dios, y nada podría hacer infeliz al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios y Dios son un solo ser, porque el Hijo de Dios y Dios se puede decir que son lo mismo. Pero claro, ustedes van a decir, pero no, es que Dios es Dios. Sí, claro, porque Él es conciencia y Él es todo esto, pero tú no eres todo esto, y al no ser todo esto, entonces estás separado y necesita cosas para llegar a ser como es Él. Claro, si tú le dices esto a un religioso, se va a poner los pelos de punta y se va a asustar todo y va a decir, oh, esa conferencia es demoníaca. ¿Cómo va a decir que tú eres como Dios? No puede ser, eso no es así. En tu estado no lo eres, claro que no. En tu estado, como lo estás viviendo, no lo eres, porque estás separado. Te separaste. La mano se separó de su cuerpo. Y ahí sí necesitas muchas cosas. Si tú entendieras este tipo de cosas, o tal vez, si pudieras aceptarlo, pero como no es así, no puedes creerlo, porque para ello tendrías que creer en un Dios sin necesidades ni juicios. ¿Se dan cuenta por qué Dios Padre no juzga? ¿Alguna vez has llevado a una mano a juicio? Pues de las tuyas, ¿verdad? O a un pie a juicio, o a un dedo a juicio. ¿Lo has llevado? Siendo que es parte tuya de tu cuerpo, ¿lo has llevado a juicio?
¿O has sentado en el banquillo a un ojo y has hecho algún juicio contra él? No, porque es parte tuya. Dios no tiene necesidades, ni tampoco juicios. Pero tú no puedes imaginar a un Dios así. ¿Por qué no lo puedes imaginar? Porque tú estás separado, porque tú necesitas que alguien te juzgue y te diga cosas, porque tú necesitas cosas. ¿Por qué no puedes imaginar a un Dios de esa manera? Pues simplemente porque tú no puedes imaginar a un Dios fuera de lo que tú tienes en tu mente, y lo que tú tienes en tu mente es las personas que tú tienes a tu alrededor, y así son las personas. Entonces tú tienes que juzgar a todo lo que es divino de acuerdo a las personas que tú conoces. Tú no puedes imaginar a un Dios así, porque así no son las personas que tú conoces. ¿Te das cuenta? No crees que tú puedas vivir de esa manera, y no puedes imaginar a un Dios más grande que tú, porque Dios es el producto de lo que tú has inventado. El Dios que aman no es el Dios verdadero, sino uno que ustedes se han inventado, el cual le rinden reverencia, pero no es el verdadero. Cuando por fin logres comprender que sí puedes vivir de esta manera, entonces sabrás lo que necesitas saber acerca de Dios. Sabrás de verdad cómo son las cosas, y ahí sabrás de verdad las cosas. Pero el problema es que aquí Dios no es más grande que el hombre, porque es una proyección del hombre. Por eso Dios tiene necesidades igual que tú, y tú quieres cosas para completar tu ser. ¿Acaso no es lo que hace Lucifer? Tratar de coger algo de allá, de acá, y poder formar su reino a su manera. Pero tú eres hijo de Dios. La gente ha creído eso. Tú eres más grande de lo que crees. Les digo de corazón, más grande. Y eso lo saben todos aquellos seres como el Padre Creador cuando vino a esta tierra. Los maestros de Dios lo saben. En este momento hay maestros en el planeta. Hay maestros de Dios, porque Él no ha dejado de hacer ese tipo de cosas. En este momento hay personas iluminadas, pero son aquellas que no están ceñidas a la sociedad, son aquellas que no son parte de la sociedad. No importa de dónde vengan estos maestros, no importa de qué continente, de qué creencia, de qué religión, no importa de dónde vengan, no importa, pero ellos todos realmente apuntan a una cosa en común, y es precisamente esto que les estoy diciendo. Ellos entienden que nada hace feliz a los hombres, nada hace infeliz a los maestros, nada lo hace. Así como nada hace infeliz a los hombres, sino su propia mente, así pasa con ellos. Hace mucho tiempo habían pocos maestros realmente. Hace mucho tiempo, al principio, cuando leemos, por ejemplo, las Escrituras, la Biblia, hace unos 6,000 años atrás, mucho más, había muy pocos maestros, muy poquitos, pues porque había poca humanidad. Hoy día hay más maestros porque hay más humanidad, pero estos maestros, ¿cómo son vistos? Como algo malo, como algo perverso, como algo que no sirve. Pero como les decía en una conferencia, ¿qué es lo que más practicas tú? ¿Lo que tú aprendiste, lo que tú estudiaste? ¿O lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es lo que practicas a diario, pero lo que estudiaste seguramente lo practicarás un 5% o menos, pero no más de allí. El único deseo de la mayoría de las personas es evitar la infelicidad, evitar el dolor. La gente vive de esa manera, y en la época antigua también era lo mismo. Ellos querían evitar la infelicidad, evitar el dolor. Vivían a la defensiva, solamente sobreviviendo. Y hoy día, ¿qué pasa? Pues es lo mismo. Todo el tiempo se han dedicado a eso, y se han perdido la gran experiencia de poder vivir en Dios y con Él, y entender todo esto. ¿Cuál era la conciencia de ellos en ese tiempo? Eran limitadas, eran unas conciencias limitadas. Pues bueno, ya ustedes se dan cuenta que hoy día la tecnología ha ido avanzando. En aquel tiempo ni siquiera habían inventado la rueda, pero ellos ya usaban esto, evitaban la infelicidad y el dolor, y se lo han pasado todo el tiempo en eso. Y hoy día, en medio de todas estas cosas que se han inventado, la gente sigue lo mismo. Es aceptable que en aquel tiempo fueran así porque su conciencia era limitada, para que pudieran comprender que el dolor no producía, por ejemplo, infelicidad, ni que la muerte fuera de esa manera, ni nada de esas cosas. Está bien, pero ya ustedes están en una época diferente. He ahí el problema. Pero no han despertado. Han seguido lo mismo. ¿Se han dado cuenta cómo actúan los animales? Los animales actúan de esa manera. Todos están indecisos, pero solamente empieza uno a caminar y todos lo siguen. ¿Se han dado cuenta cómo es aquí? Pues todo el mundo sigue lo mismo. El problema es que cada uno piensa que sí va a llegar. Pero resulta que, se han dado cuenta ustedes, esas manadas que pasan, y hay una cantidad de cocodrilos, todos piensan que van a llegar. Algunos se aventuró, utilizó
la valentía y se tiró. Bueno, ese murió. Pero él no pensó que iba a morir. Pero ahí van los otros detrás. Y ellos cada uno en su mente piensan que van a hacerlo. ¿Y qué tal que no? Pero pasar ¿para qué? Para la media hora o 2 horas volver y pasar. O sea, es increíble. En aquel tiempo la humanidad solamente, ellos se dirigían hacia lo que les brindaba placer. Y que los alejaba, lógicamente, de todo aquello que les brindaba placer. Ellos trataban de repelerlo, de no vivirlo. O aquello que les causara dolor, no querían hacer. ¿Verdad? Y todo el tiempo se la pasaron enredados en ese tipo de cosas. Y así nació esa ilusión tan estúpida, la idea de la necesidad, de que yo necesito cosas. Y yo diría de verdad que este podría ser, no como dicen los religiosos, que el pecado original, que fue el de Adán y Eva, yo diría que este sería el pecado original de toda la ansiedad y la angustia y la maldad que hay en este mundo, es precisamente la necesidad. Vuelvo y digo, la necesidad no existe. Es mentira. En realidad no necesitas nada para ser feliz. La felicidad, ya les he dicho, es un estado mental, es algo diferente. Vengo diciéndoles años de verdad, muchos años. Ellos no podían comprender eso. Hace mucho tiempo estas personas antiguas, los cavernícolas, no podían entender esto. Y ellos sentían que necesitaban ciertas cosas para ser felices. Ellos supusieron que los mismos que ellos aplicaban a todos los aspectos de su propio ser eran aplicados en toda la vida. Y así se dedicaron a hacer ese tipo de cosas. Y había necesidades, que eran necesidades alimenticias, necesidades para estar bien, necesidades para poder contemplar, necesidades. Supusieron que la vida era precisamente una vida de necesidades, pero nunca se identificaron con ese poder superior que valdría la pena y que es parte de la vida, y que es la vida, un poder que lógicamente lo pudieron encontrar y que lo mostraron, por ejemplo, como esos grandes maestros, incluyendo nuestro Padre Creador cuando estuvo en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero sí se inventaron un Dios que tenía las mismas necesidades. Entre ellas vemos a Jehová, Yahvé, y encontramos una cantidad de dioses que tienen las mismas necesidades que ustedes tienen. ¿Se han dado cuenta por qué Jehová quiere ser rico? Pues porque ustedes también quieren ser ricos. Y Él les cobra el diezmo. Él quiere ser rico y hay una competencia de que Él va a tener cosas igual que tú. Pero ¿cuál Dios es realmente el que está pasando allí? El Dios que han creado esta mente colectiva, ese Dios Jehová que ha creado la mente colectiva y cada uno pone su iglesia y esto es para Dios, pero son ellos. Y esto es para Dios, pero son ellos. Y así sucesivamente. Y vienen los incautos, como el que cuando les comenté del libro, la persona que crea y que escribe el libro para hacer dinero, pero ellos con sus fórmulas no pueden ser dinero, pero bueno, van a hacer dinero precisamente, pues porque ustedes brutos les compran el libro. Y lo mismo sucede aquí. Este Dios es colectivo en la mente de la humanidad. Y ustedes van porque seguramente ellos sí encontraron la fórmula. Y yo les digo que no es así. En aquel tiempo no era fácil entender esto, pero hoy día se puede entender, y de eso se trata todo esto que tiene que ver con el gobierno de Dios, sacarlos de esa estupidez y unirlos con Dios. Está en todas partes. ¿Qué hacían aquellas personas? Pues necesitaban de todo. Necesitaban hacer largas penitencias, necesitaban hacer largos ayunos, necesitaban dar diezmos, necesitaban poner todo en las manos supuestamente de Dios y en las manos de los pastores. Pero ellos, como son ese Dios colectivo, entonces se apoderaban de todo eso porque Dios también necesita ser millonario. El error no fue suponer que había un Dios, sino suponer que este poder absoluto y esta energía maravillosa y total que es todo esto, pudiera necesitar algo. Ese fue precisamente el error. Porque está bien que hubieran seguido con esa idea, pero que se hubieran dado cuenta que Él no necesita nada. Porque ese necesitar de Dios envió a la gente precisamente a esto que está viviendo. No dudó la gente en aplicarle la necesidad que tiene el hombre, la necesidad que tiene Dios. Y no podían encontrar a un Dios que no fuera igual a ellos. Dios dependía de algo para ser feliz, sentirse satisfecho, completo, realizado. Y por eso Él pedía cierto tipo de cosas, sacrificios y cantidad de cosas para ser feliz. Y eso era simplemente afirmar
o cualquiera que piense de esa manera, es afirmar que la plenitud no está plena, no está completa, o más bien que la plenitud no es plena, sino que necesita de algo para verse y para ser plena. O sea, es algo absurdo, eso es una contradicción, pero en aquel tiempo no la podían ver. ¿Por qué tú no la ves entonces? Hoy día, en la actualidad, que ya debería de haber despertado porque el Hijo Creador vino a esta tierra y no lo ven. ¿Acaso el Padre Creador, cuando estuvo en esta tierra, estuvo compitiendo por dinero? Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de cosas? Como les digo, es una contradicción. Es importante despertar a todo esto. Y precisamente, estas conferencias tratan de mostrar el verdadero Dios. De eso se trata estos temas. Pero la necesidad es importante entonces. Pues imagínense que a partir de esta creación de un Dios dependiente, porque lo inventó la humanidad, porque fue elaborado por las personas, crea una cultura, crea una historia. Un Dios que también tiene ideas puramente humanas de construir templos, de hacer cosas y todo eso. De castigar, de mandar fulminar al uno, al otro y así sucesivamente. Cosas que no tienen sentido de verdad, pero que la humanidad venera porque es Él mismo. ¿Acaso alguien ha estado en contra de sí mismo? Pues no. El ser humano está a favor de sí mismo. Y sobre esa historia, sobre ese Dios que han hecho en su propia persona y sus propios pensamientos, es con lo que se ha regido este mundo. Y por eso es que vemos en este mundo lo que hay: guerras, desgracias, gente con problemas, gente que no tiene confianza en sí mismo, gente que no es capaz de hacer nada, gente loca, gente con problemas muy severos. Ese es el mundo que tenemos, porque estamos regidos, estamos guiados por un Dios que se llama el Dios de la mente, un Dios que lo ha creado la mente, para la gente, con una cantidad de falencias que no tienen idea. Pero bueno, sobre este Dios hay cualquier cantidad de religiones. ¿Se dan cuenta? El problema que está pasando no tiene sentido de verdad que nosotros como hijos de Dios estemos metidos en cosas como esas tan bajas, tan feas, tan indignas de verdad de ser llamadas divinas. No tiene sentido de verdad. Vamos a continuar con este tema en la próxima. Vamos a seguir hablando sobre esto de tus necesidades. ¿Necesitamos realmente cosas o qué es lo que necesitamos realmente? Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas. Un abrazo para todos ustedes. ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor. He visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad. Allá en algún lugar del universo alguien te ha creado para triunfar. Pero entonces, amigo mío, ¿cuál es tu rumbo y tu verdad? No confíes en tu opinión, yo soy la puerta. No busques más, porque soy tu revelador. Soy el que soy, ayer, hoy, mañana y siempre. Soy el que soy, por la eternidad, por la infinidad. Contigo caminaré por ti. Soy el que soy
tu revelador y fiel permaneceré. Todos los campos del conocimiento estaré presente para darte libertad. También te he dotado de conocimiento, de grandes ideales.